Capítulo 2. Las buenas preguntas de el libro Estrategias de Enseñanza de Rebeca Nijovic y Silvia Mora. En este capítulo lo que vamos a trabajar es algo habitual para los docentes, que es preguntar. En este capítulo las autoras nos proponen trabajarlos para qué, los por qué preguntamos. Para esto se dividen en 3 cuestiones fundamentales y las profundizan. La primera, que es la que vamos a trabajar ahora, es ¿qué hace el docente cuando pregunta? ¿Cuáles son los propósitos y cuáles los resultados que obtiene? ¿Y de qué factores depende la relación entre los propósitos y los resultados de las preguntas? El docente cuando pregunta lo hace siempre con alguna intención. Puede estar buscando reflexionar, verificar si los chicos comprendieron, buscar algún tipo de interés para generar una motivación en el primer momento, por ejemplo, de la clase. Pero cuando hacen este tipo de preguntas, ¿tienen claro el motivo por el cual las realizan? Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Comprendieron? Por lo general las respuestas son siempre las mismas: sí, no o nula. Y en realidad lo que estamos buscando con esa pregunta es poder intercambiar opiniones, argumentar, generar un diálogo, y ocurre todo lo contrario. Esto se debe a la diferencia entre la intención del docente, el tipo de respuesta que espera y el resultado que obtiene. Por eso es importante que nos preguntemos para qué y cómo se pregunta, para poder llegar a una interacción entre la intención del docente, el tipo de respuesta que espera y el resultado que obtiene. Para aprender a plantear preguntas adecuadas o para poner a prueba las preguntas formuladas es necesario conocer algunas de las clasificaciones. Según el nivel de pensamiento que intentan estimular, algunos autores coinciden en clasificarlas de esta manera: preguntas sencillas, preguntas de comprensión, preguntas de orden cognitivo superior y preguntas metacognitivas. Preguntas sencillas son aquellas que requieren respuestas breves, únicas y simples, con información precisa. Un ejemplo de una pregunta sencilla podría ser, por ejemplo, cuando preguntamos ¿cuántas fases tiene la luna? Las preguntas de comprensión son aquellas que buscan estimular el procesamiento de las informaciones. Para poder responderlas, el estudiante deberá pensar, deberá comparar, deberá establecer diferencias. Un ejemplo de estas preguntas podría ser: ¿qué diferencia hay entre la casa de Tucumán de 1816 y la casa de Tucumán hoy? Las preguntas de orden cognitivo superior son aquellas que demandan respuestas en las que hay que interpretar, predecir y evaluar críticamente. Un ejemplo de estas preguntas podría ser: teniendo en cuenta el concepto trabajado de independencia, ¿cómo explicaría con sus palabras la frase de nuestro himno «Oíd el ruido de rotas cadenas»? Las preguntas metacognitivas tienen como propósito ayudar al estudiante para que pueda reflexionar sobre sus formas de aprender y de pensar. Va a demandar que el estudiante pueda reflexionar sobre cómo aprende, pero también sobre sus fortalezas, sus debilidades y sobre el recorrido que ha ido transitando a lo largo del aprendizaje. Un ejemplo de esta pregunta podría ser: si le tuvieras que explicar a un compañero cómo enseñar las fases de la luna, ¿qué le dirías? Por otra parte, otro tipo de clasificación de las preguntas es por la libertad y la variedad de respuestas que permiten. Es por eso que Burbulis distingue entre las preguntas de aplicación del pensamiento divergente y las preguntas de aplicación del pensamiento convergente. La pregunta de aplicación del pensamiento convergente se dirige a una sola respuesta. Un ejemplo podría ser si preguntáramos ¿de qué color es la luna?
Y las preguntas de aplicación del pensamiento divergente se dirige a una respuesta más amplia. Un ejemplo podría ser: ¿por qué piensas que la luna es de ese color? Rebecca Nijovic también se habla de lo que sería cómo formular preguntas adecuadas, ¿sí? Para esto tenemos que tener en cuenta la planificación, la revisión, la acción y la evaluación, ¿sí? De lo que sería el contexto didáctico. Entonces, ¿qué hacemos los docentes inmediatamente cuando recibimos una pregunta? Eso es de lo que vamos a hablar ahora. Los docentes lo que hacemos es responder automáticamente por sobre lo que nos está diciendo el niño, ¿sí? Entonces, no tenemos la capacidad de oír y sin tratar de entender la lógica que está guiando a esa pregunta, y sin tampoco entender el interés y la preocupación del alumno por sobre eso. Entonces, cuando respondemos de manera rápida, ¿sí?, a ellos, lo que hacemos es que los alumnos que tienen aprendizaje un poco más lento no tengan ganas de participar. Entonces, en el texto también se menciona a Bourboulon, ¿sí?, que es un autor que nos habla sobre el espíritu de diálogo, que es lo que tenemos que nosotros fomentar en los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que practicar la escucha atenta, ¿sí?, con ellos, para poder mostrarles nuestro interés en lo que ellos nos están diciendo. Entonces tenemos que poder oír cuidadosamente lo que estas personitas están queriendo transmitirnos a nosotros. También se habla, ¿sí?, de lo que es el propósito de estas preguntas, que este propósito es poder ser capaces de promover el desarrollo de competencias, ¿sí?, en lo que es la comunicación para cada uno de los alumnos, tener la capacidad de contribuir a que los alumnos establezcan relaciones entre los diferentes conceptos, poder focalizar, ¿sí?, también en alguna habilidad de pensamiento, junto con el contenido disciplinario, poder estimular la revisión y la corrección de los errores que ellos tengan, ¿sí? Por ejemplo, si tuvieras que volver a revisar, ¿cómo lo harías? O pensarlo de esa manera, fíjate si lo podés corregir de esta de otra manera, ¿sí? También poder estimular el pensamiento crítico de ellos y su producción de ideas, en lugar de la repetición de las respuestas únicas, ¿sí? Por ejemplo, seleccionar y justificar. También tenemos que tener en cuenta el permitir la expresión de diversidad de respuestas, qué implicancias puede tener o cómo lo ves vos. Estos niños preguntan por curiosidad y por el interés y porque son espontáneos. Ya vimos las condiciones necesarias para generar un diálogo en las situaciones de enseñanza y aprendizaje con nuestros alumnos. Pero también está bueno reflexionar sobre el papel del docente frente a las preguntas de ellos, ¿sí? Cuando son pequeños, los alumnos tienen preguntas más espontáneas, pero a medida que van creciendo, esto va modificándose. Muchas veces tiene que ver con el miedo a la exposición, a decir cosas que no son del todo correctas, o tienen vergüenza de alzar la voz. Pero más allá de eso nos preguntamos, ¿saben hacer preguntas? ¿Alguna vez les enseñamos a preguntar? Frente a esto está bueno ponernos del lado del alumno, ¿sí?, para reflexionar sobre nuestras preguntas, si son claras, si nos expresamos de forma correcta, porque muchas veces los alumnos lo que hacen es responder de forma automática, y acá están las respuestas rituales, que son aquellas que utilizan para salir del paso, ¿sí?, que no tienen en cuenta contenidos previos y que las utilizan para complacer al docente y no tanto para incorporar los conocimientos o los contenidos que se están viendo en ese momento. Sin embargo, sus respuestas muchas veces no son superficiales porque dejan en evidencia los conocimientos que ellos tienen, las dificultades sobre la comprensión del tema que se esté viendo en ese momento, del contenido, ¿sí? Y nosotros con nuestras preguntas debemos ayudarlos a expandir sus respuestas, ¿sí?, y a reflexionar sobre sus propios argumentos. Es necesario enseñarles a preguntar, y para eso debemos enseñarles a organizar la información, a estimularlos a hacer sus propias preguntas y a enseñarles que no existe un solo tipo de pregunta, sino más de una. Lo que nos propone Rebecca Nijovic son algunas actividades que puedan utilizarse para enseñar a los estudiantes a resolver, a preguntar y a reflexionar sobre las propias capacidades de preguntar. Una de las actividades que nos ayudará a enseñar a responder es preguntando qué nos dice el autor. En esta actividad los alumnos
pueden indagar acerca de las ideas de un autor, de una teoría, etc. El propósito de esta tarea es estimular a los alumnos a pensar ideas de un autor para comprender a quién le responde o a quién discute, pero también para comunicar sus ideas y compartirlos con otros. En el caso de que las ideas no sean muy claras, se le solicitará al alumno que intente reescribirlas. La actividad puede estar constituida por una variedad de preguntas, entre ellas, ¿qué trata de explicarnos el autor? ¿A quién se dirige? ¿Por qué nos explica estas ideas? ¿Las transmite con claridad? ¿Podrías intentar mejorar alguna de sus explicaciones para que sean más claras en su modo de comunicar? Elegí alguna idea para hacerlo. Rebeca Nijovic nos propone para enseñar a preguntar las siguientes actividades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Formular preguntas de manera consecutiva. Por ejemplo, a partir de la búsqueda de las causas de un problema, ante el primer argumento acerca del por qué ocurre, se formula a través de un por qué y ante la respuesta un nuevo por qué, pudiéndose repetir hasta 5 veces, para luego analizar las respuestas y preguntas. En la actividad, las preguntas ¿dónde están? Se entregan a los alumnos información sobre un tema y se les solicita que formulen las preguntas que originaron esas respuestas. Luego se propone una instancia metacognitiva grupal para que esas preguntas generen un aprendizaje. Para ello, se pregunta a los alumnos, por ejemplo, ¿en qué se fijaron para advertir cuáles serían las preguntas? ¿Dónde pusieron sus miradas? ¿A qué atendieron? ¿Qué observaron en particular? Entre otros aspectos. Luego tenemos la otra actividad de tipo de preguntas. Se elige un tema y se les pide a los alumnos que formulen 3 preguntas de nivel sencillo, 3 preguntas de nivel intermedio y 3 preguntas de nivel superior. Luego intercambian entre los grupos las preguntas y las responden. Al finalizar agrupan todas las preguntas y efectúan una revisión crítica de ellos. La siguiente actividad, a quien le pregunto, se exige un tópico para formular preguntas y asignar a cada grupo un auditorio diferente para recibirlos. En este caso, se da un ejemplo para formular preguntas sobre la nutrición. Se le presenta el director de un hospital, un médico nutricionista, la madre de un bebé y un experto en gastronomía. Luego tenemos la actividad para enseñar a reflexionar sobre la propia capacidad de preguntar. Acá hablamos de las preguntas que contribuyen a la metacognición. Merie sugiere utilizar algunas preguntas para reflexionar sobre su proceso de aprendizaje en torno a 3 ejes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué instrumentos necesito para abordar este problema? Desde mi punto de vista, ¿cuál es una estrategia adecuada para resolver la tarea? Pero lo esencial sigue siendo cuidar estos momentos que permiten al alumno reflexionar sobre lo que se hace, dar al grupo la oportunidad de hacer un intercambio sobre los procesos que se utilizan.